Ok, bienvenido a la segunda parte de nuestro programa, La Voz del Pueblo de Dios. Les recordamos que los pueden ver por YouTube. Nuestro canal YouTube es La Voz del Pueblo de Dios. Nuestro programa de hoy, 2 de octubre del 2015. Y por TV Caricuao, por supuesto, y Radio Macarao. Emigrantes. La voz profética del Papa Francisco resonó en el Congreso de Estados Unidos a favor de los emigrantes, es decir, personas que por varios motivos tienen que dejar sus países de origen para buscar mejor futuro para ellos y su familia, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de América, Europa y en todo el mundo. Para eso la mayoría de las veces tienen que arriesgar sus propias vidas para cruzar fronteras que los dividen de los otros seres humanos. Estados Unidos de América es un país de inmigrantes. Así se lo recordaba Francisco a los congresistas. La mayoría también lo fueron, al menos sus antepasados. Los únicos oriundos de esas tierras son los indígenas, que fueron, como en toda América, expulsados de sus territorios y masacrados por sus invasores. Los famosos Pilgrims, que llegaron a esas tierras, fueron emigrantes de Inglaterra e Irlanda, la mayoría de ellos, los cuales pasaron mucho trabajo y sacrificio, hambre, frío y demás calamidades, arriesgando también sus propias vidas, y hasta donde hoy estoy informado, ninguno de ellos les pidió permiso a ningún piel roja para que les legalizara su entrada a esa tierra extranjera. Resalto este dato porque hipócritamente algunos andan diciendo que solo se deportarán a los ilegales. El Papa Francisco abogó por esos ilegales que por su extrema pobreza no tienen los recursos económicos para tramitar su estado legal, pues se necesitan costosas sumas de dinero para lograr la residencia permanente o al menos temporal. Motivos económicos y también intereses políticos, como es el caso de los ciudadanos cubanos, facilitan la entrada de emigrantes a esos países, ya que el gobierno sacaría de ellos provecho, ya sea a nivel económico o político. Aquí se practica de forma despiadada la cultura del descarte, de la cual nos habló Francisco en su reciente viaje misionero, ya que esos inmigrantes ilegales lo que vienen es a traer problemas, originan gastos y no aportan nada, sobre todo los enfermos y las personas de la tercera edad, que son consideradas desechos, porque no producen dividendos ni pagan impuestos. El Papa salió a la defensa diciéndole que no solo vale una persona por los impuestos que paga, sino por lo que aporta a la sociedad de múltiples formas. Muchos de esos ilegales son trabajadores honestos, la mayoría de ellos explotados por abusadores que se aprovechan de su condición para ponerlos a trabajar por una miseria, y si reclaman, lo amenazan con denunciarlos para que sean deportados a sus países de origen. Sin embargo, otros que tienen mucho dinero pasan tranquilamente la frontera y solo vienen a traficar y a delinquir, saquear, en vez de aplicar la ilegalidad. Deberían de ver la moralidad ética de esos emigrantes, ya que no siempre lo legal es lo moral. El dinero nunca puede estar por encima del ser humano. Así sería mejor justicia. Amén. Gracias, Pablo, por este editorial que, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a comenzar esta segunda parte hablando un poquito de nosotros mismos. Y Pablo, sobre todo, que sabemos que nuestro hermano el padre Pablo es un inmigrante que salió de Cuba para la ciudad de los Estados Unidos, y luego, gracias a la divina voluntad del Espíritu Santo, lo tenemos aquí en Venezuela y sobre todo aquí en nuestra parroquia Caricuao, Macarao y La Sajunta. Yo les quiero decir de mi parte que todos nosotros, yo digo, tú eres Johnny, tú eres venezolano, porque la gente me ve y me ve así con los ojos claros y ese tipo de cosas. Johnny, tú eres venezolano. Mira, soy venezolano, de padre venezolano, de abuelo venezolano, ya, pero de ahí para atrás, los bisabuelos, no, ya. Y esos llegaron aquí a Venezuela, que yo lo estaba haciendo un comentario, vienen de San Felipe, no sé cómo hicieron esos viejos para llegar desde Europa para una tierra donde no existía ni luz ni carretera. Eso era lo que realmente decimos monte y culebra, porque yo recuerdo cuando estaba pequeño, para ir a ese pueblo costaba cualquier cantidad de horas por carretera. Hoy no, hoy están construidas las autopistas, pero esa gente no llegó a Venezuela por autopista, esa gente llegó aquí a Venezuela arriesgando sus vidas, pasando hambre, pasando frío, pasando calamidades. Y entonces, bueno, gracias a esos viejos que vinieron en esa época, yo estoy aquí,
Vamos a hablar un poquito, vamos a tocar este tema, y sobre todo porque este es un punto que en este momento mundial está siendo ácido para todo el mundo. De hecho, el Papa lo tocó. Estamos viendo como que como mis críticas también, los discursos del Papa fueron excelentes, muy bonitos, espectaculares. Yo creo que él se pronunció sobre este grupo de personas, toda esa cantidad de millones de personas que están padeciendo en esa parte de que le quisieron llamar la primavera árabe y ahora se ha convertido en un infierno árabe. Personas que están siendo condenadas a muerte y son emigrantes. Pablo. Sí, bueno, hemos querido traer por el Día del Inmigrante. La Iglesia tiene una misión muy especial para las personas que tienen que emigrar por una razón o por otra de un país a otro. El desarraigo cultural, el desarraigo incluso hasta de la religión, porque la religión está siempre vinculada a la cultura de los pueblos. No es lo mismo ser devoto de la Virgen de la Caridad que devoto de Nuestra Señora de Coromoto. Para nosotros los cubanos, cuando llegamos aquí a Nuestra Señora de Coromoto, no nos dice nada. Tenemos que conocer la historia, porque nuestra religión está ligada a una cultura concreta y viceversa, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo pasó en Estados Unidos. Yo escribí esto inspirado precisamente por la posición que tuvo el Papa. Desde que llegó a los Estados Unidos, siempre abogó por aquellos inmigrantes, y no solamente por los inmigrantes legales, sino sobre todo por los ilegales, que son los más necesitados, los más desamparados casi siempre. Primero, yo creo que hay que analizar por qué una persona emigra de su patria, de su tierra. Tiene que ser motivos muy fuertes para que uno pueda dejar su tierra y su patria. Hay un desarraigamiento de nuestras raíces, de nuestra familia. Hablando de la familia, uno de los problemas que más sufrimos nosotros los que estamos, los emigrados cubanos, es el desarraigo de la familia, la separación de la familia, el perder contacto. Yo he dado este testimonio creo que en varias ocasiones en nuestros programas, cuando yo dejé de ver 6 años a mi hermana, y mis hermanas tienen 6 años de diferencia, y cuando yo las saludé en el aeropuerto, yo saludo a mi hermana menor creyendo que era mi hermana mayor y se me confundió, y ahí nos echamos a llorar. Imagínense ustedes lo que significa eso. 6 años en la edad de la adolescencia cambió radicalmente y yo me confundí con mis hermanas. Eso es fuerte, y gracias a Dios, bueno, uno encuentra en la emigración personas del mismo país, de la misma cultura. Por eso la Iglesia siempre ha tenido la delicadeza, y en Venezuela sobre todo, aquí nosotros tenemos capellanes para todas las, para los italianos, para los turcos, para los sirios, para los japoneses, para todas las personas que emigran, en los alemanes mismos, que vinieron aquí a crear la colonia Tovar y toda esa parte de Junquito, pues allí hay capellanes con esa cultura, personas que también emigraron de sacerdotes para que puedan entenderlo y servirlo en su propia cultura. La emigración tiene sus desventajas, pero también tiene su ventaja. Yo le doy gracias a Dios, parece una contradicción lo que voy a decir, de que, porque más que yo ser un inmigrante, yo soy un exilado. Una cosa es un exilado, otra cosa es un inmigrante. Un inmigrante es aquel que por propia voluntad, sin ninguna obligación, decide dejar su patria e irse a otra. Un exilado es que lo expulsan de su patria, no le queda más remedio que salirse. Entonces son dos cosas muy distintas, ¿no? Por motivos económicos, por motivos políticos. Regularmente la emigración viene por motivos económicos, el exilio viene por motivos políticos. Y bueno, yo hago un testimonio en ese sentido, de que yo denuncié con un grupo de estudiantes en los liceos, paralizamos un liceo, y se cometió una tremenda injusticia, que lo he dicho en varias ocasiones. En el programa que grabamos de Cuba lo dije claramente también. Y se cometió una injusticia, se fusiló a personas que tenían crímenes, pero también se fusiló a gente porque no compartían con el ideal comunista en ese momento y ateo, y eso se consideraba una traición en Cuba. Y nosotros protestamos, y esa protesta me costó a mí el que el jefe del Partido Comunista le dijera: papá, si no puedes controlar muchachos, sácalo de aquí porque van a tener problemas. Y por eso yo salí para Estados Unidos, pero Dios fue maravilloso conmigo. Me mandó
a mi patria de nuevo, porque estar en Venezuela es estar en mi patria. Y por eso ya yo no me siento aquí emigrante, yo soy venezolano de corazón, y no solamente Venezuela me hizo venezolano, sino me hizo latinoamericano. Y así encontré en la raíz de José Martí y Bolívar, que hablaban de la patria grande sin frontera. Eso es otro punto que es importante tener en consideración, tanto en los Estados Unidos como en Colombia y Venezuela, porque lo que voy a decir, lo voy a decir para los dos países. Hay una frontera de Estados Unidos con México, ahí es una frontera que, bueno, se han hecho dramas y ha habido cosas espantosas. Hay gente que ha pasado, por eso yo pongo ahí en el artículo que hay que revisar para aceptar a un emigrante, no su condición económica, sino su condición moral. Hay gente que viene a otros países a saquear, un poco lo que tenemos aquí en Venezuela, que por eso se cerraron las fronteras, a personas que venían a emigrar para saquear, para hacer terrorismo. Esas personas, como es natural, no son emigrantes, realmente son asaltadores, son delincuentes. Hay otras personas pobres y humildes, y ahí es donde se cometió también la justicia en nuestra frontera, de que estaban trabajando aquí, de que eran gente honesta, colombianos que estaban en la frontera y después de Venezuela, incluso hay algunos que trabajan en Venezuela y iban a almorzar a Colombia, y viceversa, y estudiantes. Yo creo en ese sentido que la gran mayoría se les respetó eso y se ha podido pasar esa frontera. Pero con el cierre de frontera han tenido que pagar justo por pecadores. Por eso precisamente el pacto que han hecho Santos y Nicolás permite hacer justicia, y que aquellas personas que, aunque estén ilegales, porque un ministro salió diciendo que no se ha deportado a ninguno que estuviera legal, pero si se deportaron a personas que, aunque estuvieran ilegales, no estaban aquí saqueando ni haciendo ninguna cosa mala, sino estaban trabajando y produciendo, a mí me parece que eso hay que tomarlo en consideración y dar facilidad precisamente para que esas personas que vienen de un país a otro a producir, no como fueron seguro tus bisabuelos, ¿no? ¿Verdad? Este país se levantó precisamente por inmigrantes. ¿Cuántas personas vinieron aquí honestos y están con nosotros? Portugueses, españoles, canarios, de todo, porque aquí en Venezuela es un país de migrantes a nivel internacional, y yo creo que es importante tomar en cuenta qué tipo de personas vienen para que nosotros las podamos asumir. Yo creo que fue Bolívar y también Martí que dijo: el extranjero que venga aquí a sufrir y a trabajar y a echar para adelante el país no es extranjero, es ya de nuestra patria. Amén. Recordando un poquito a mi bisabuelo, y siempre me decían por el apellido Pereira que era portugués. No, era brasileño. Ese vino quizás por tierra. Es la misma cosa. Sí, pero ahora nosotros sí, por parte de madre vinieron de España. O sea, ¿cómo llegaron? Bueno, eso es bien importante. El drama del inmigrante en este momento, estamos viendo que mucha gente, la mayoría de las personas que emigran a su país, emigran por problemas económicos. Y uno de los problemas económicos que vimos aquí, vivimos en Latinoamérica, fue toda esa inmigración que vino de Europa. Pero viene de Europa porque por una guerra civil y una segunda guerra mundial. Vinieron por una guerra, porque realmente la gente estaba pasando hambre, realmente la gente estaba pasando trabajo, no tenía ni siquiera que comer. Entonces llega un momento, tienen la oportunidad. En ese tiempo estaba Marcos Pérez Jiménez, porque aquí la mayoría de la migración europea vino en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y se vienen para esta tierra de gracia, donde el verano son los 365 días del año, donde pueden sembrar y cosechar durante todo el año. Se consiguen con el paraíso, se consiguen con el Edén. Y entonces esa gente fue recibida aquí con amor, para que no solamente vinieran ellos, sino que ellos echaran raíces y tuvieran su fruto. Su fruto fueron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y que echaran fruto y se quedaran aquí en Venezuela. Hasta ahí la historia es bonita. Yo no sé mucho, hace 3 meses yo estuve en España, y entonces antes de irme para España me dijeron a mí: tú no sabes cómo se burlan los españoles de los venezolanos por la crisis que estamos viviendo aquí en Venezuela, por los problemas que estamos viviendo aquí en Venezuela. Y yo lo que le dije a esa persona: oye, vale,
ellos se burlan de nosotros y nosotros cuando ellos vinieron, metiendo a mis abuelos y metiendo a mi familia, el venezolano los recibió con amor, con los brazos abiertos. Bienvenido, esta es tu tierra, vénganse para acá, no estén pasando trabajo para allá. O sea, esa es la familia como tiene que ser, porque realmente quizás no somos familia consanguínea, de sangre, pero entonces tenemos que tomar en cuenta esa parte que Jesucristo dice: ¿quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos? Mi padre, mi madre y mis hermanos son con los que están conmigo, los que me siguen a mí, los que siguen mis preceptos. Y esa gente fue recibida aquí en Venezuela, no solamente de un país, fueron muchos países los que vinieron aquí a Venezuela y fueron recibidos aquí con amor. En este momento estamos viendo que el venezolano nunca fue emigrante, el venezolano siempre era turista. Entonces esa fue la parte que nos faltó, ¿no? El turista, el inmigrante y el exiliado, ¿no? Y entonces el venezolano siempre fue turista. Y entonces en este momento vemos que muchos venezolanos son inmigrantes. ¿Por qué? Porque quieren buscar una mejor oportunidad de trabajo, quieren buscar futuro para su familia y seguridad también. Y yo, bueno, hago el llamado al Estado y hago el llamado para todo eso. Yo lo entiendo, yo lo respeto. Yo digo que siempre los países son cíclicos y en este momento nos está tocando a Venezuela, el ciclo nos tocó a nosotros, le tocó a Colombia, a Chile, a Ecuador, a El Salvador, a Uruguay, a Argentina, le tocó a muchísimos países y en este momento nos está tocando a nosotros. Nosotros va a llegar un momento en que ese ciclo va a tocar piso y nosotros tenemos que salir adelante. Hablando un poquito de los inmigrantes y las cosas que pasan en el mundo, por eso quise tocar ese problema de la guerra, que muchas veces esos conflictos, como también pasa aquí en Venezuela, son causados por entes que se visten de San Nicolás y se ponen una barba muy bonita, visten muy bien, hablan muy bonito, pero causan estas crisis. Lo que está pasando en esa parte de esos países árabes precisamente y parte de esos países africanos, países que estaban viviendo realmente bien. Por lo menos no nos pusieron ese el caso de Libia. Ahí lo que nos hablaban era que había un dictador, un tirano, que no sé qué, pero no nos hablaban realmente del estatus que las personas, cómo vivían las personas, que las personas comían bien, que las personas estudiaban bien, que las personas tenían salud, que las personas tenían educación, que tenían cualquier cantidad de cosas, pero vienen este grupo de países porque lo que tienen son otros intereses a saquear esos países, a masacrarlos, a llevarle cualquier cantidad de terroristas que se le llaman el Estado Islámico para que vayan allá a saquear esos, en todos esos países, y nos encontramos que las personas en medio de una guerra civil tratan de huir y se convierten en emigrantes en ese momento, pero cuando van a cruzar la frontera se consiguen que el otro país supuestamente hermano, por lo menos el caso de Turquía, no les permite el paso, o sea, ustedes no pueden pasar para acá. Entonces las personas parece que estuvieran condenados a muerte. Entonces nosotros tenemos que tener una verdadera moral. Por eso es que me llamó mucho la atención esta semana, estas 2 semanas, 2 casos importantes. El discurso del Papa en la ONU. Oye, el Papa dio un discurso en la ONU espectacularmente bello. Que lo tomaron en cuenta. Lamentablemente le pido a Dios, Dios mío, quiero que yo me equivoque, porque mi condición mi pensamiento es que eso no va a llegar a ningún lado, que no lo van a tomar en cuenta. De hecho, Rafael Correa hizo unas declaraciones esta semana en la ONU y después que dio las declaraciones que dio en la prensa fue que él no iba a dar más declaraciones en la ONU porque eso era un ente vacío, eso era un ente muerto, eso realmente no servía, cada quien estaba por su lado. Y de paso, si hay un país o hay 5 países que independientemente de lo que siga ahí no les conviene, dan dan su veto, entonces lamentablemente eso no va a suceder, no va a pasar nada. Cuando vemos este caso de los inmigrantes que está pasando, que está llegando a Europa, entonces hablan, no, que como Alemania va a recibir 30.000 inmigrantes, o sea que le parece demasiado. Yo digo, no estamos hablando de 30.000, estamos hablando de millones de personas que ellos han causado un problema en esos países árabes y entonces después que ellos causan el problema tan grave, entonces tampoco lo dejan pasar por este lado. Yo creo que no solamente tenemos que tener oración, sino es que el problema va realmente más allá de recibir a nuestros hermanos. Venezuela, independientemente de todos los problemas que nosotros tengamos aquí, sabemos que aquí podemos seguir recibiendo inmigrantes. Venezuela es un país grande. Venezuela lo que tiene son 30 millones de habitantes, señores. Venezuela puede recibir, yo de verdad que yo digo, aquí cabemos más. Lo que pasa es que aquí de repente no vimos demasiadas personas.
porque Caracas, una ciudad que tú la cruzas en 15 minutos en carro, tiene un tercio de la población venezolana. Pero cuando ya tú te vas al estado Miranda, te vas hacia esos lados de Altagracia, Orituco, te vas hacia esos lados de Apure, amigo, usted dura 2 horas en carretera con su carro y usted no ve una casa. O sea, creo que lo que sobra es tierra. Y de verdad que yo creo que Venezuela es la tierra de gracia, Venezuela es el paraíso. La frontera las creó el diablo, las creó Satanás, porque realmente la tierra es el jardín de mi padre. Amén. Yo creo que si somos cristianos, esto es un programa cristiano, nosotros abogamos por una tierra sin frontera. Nosotros no tenemos fronteras. Amén. Y por eso para nosotros deberían de eliminarse las fronteras para que podamos vivir como hermanos. Pero repito lo que decía el primer segmento del matrimonio. Como los matrimonios no funcionan si Dios no está con ellos, tampoco los pueblos pueden fusionarse si Dios no está uniendo a esos pueblos. Y decir Dios no es una cosa abstracta, decir Dios son valores concretos, de respeto, del amor, de enriquecerme con la cultura, con la diferencia de los otros. En Venezuela, ¿cuántas culturas hay aquí? La cultura de los Andes no es igual que la de los llanos, ni de la costa. Ni la de Maracaibo. Y somos todos venezolanos. ¿Y cuál es la riqueza de Venezuela? Que yo me puedo enriquecer con la cultura de Maracaibo, con la cultura de los Andes. Eso es una verdadera globalización, que eso es otro tema que vamos a tocar en otro programa. Pero yo quisiera, antes de terminar, dar un elemento que me parece importante, que nosotros lo vivimos en Estados Unidos. Yo recuerdo un obispo que fue nuestro líder espiritual, que siempre decía: ustedes han venido a esta tierra, intégrense con las demás culturas que ustedes encuentran. Y yo viví en un lugar, por ejemplo, lo que es en New Jersey. Yo hablé los otros días en el programa que hicimos, ¿no? Y allí habían puertorriqueños, dominicanos. Es decir, que fue una ventaja porque yo conocí culturas y valores de otras culturas. Pero él siempre nos decía: no pierdan su identidad cultural, no dejen ustedes nunca de ser cubanos, no dejen ustedes nunca de ser colombianos, no dejen ustedes nunca de ser quien sea, español o lo que sea. Mantenga su identidad de lo que usted es y ábrase para enriquecer con su cultura a las demás culturas que están alrededor, y usted tenga la humildad también para poder enriquecerse. Por lo menos humildemente yo he tratado de hacer eso. Nunca he dejado de ser cubano, todo lo contrario, ahorita me siento más cubano que nunca, pero hoy, como dije anteriormente, me siento venezolano y latinoamericano. Me parece que es importante que nosotros podamos tener esa visión para que nuestras emigraciones se enriquezcan y nos enriquezcamos con ellas. Se terminó el programa, hermano. Amén. Sabemos que estamos en esta vida de paso, estamos en esta tierra por un corto lapso, aunque a muchos nos parece que es durante mucho tiempo. Venimos a aprender, porque fíjense que Jesucristo dice en su palabra que Él vino a salvar las almas, Él no vino a salvar los cuerpos. Entonces nosotros pasamos con nuestras almas y nuestros cuerpos a vivir una experiencia durante un corto tiempo para luego regresar al Padre. Gracias, Pablo, por este programa. Me parece que estuvo muy bueno, muy lindo. Gracias a Jesús y a Nelson. Gracias a nuestro hermano, ¿cómo es que se llama? Germain. Sí. Gracias a Germain, a Manuel, que bueno, que creo que está de vacaciones, a Rafael Fernández en la dirección de Radio Macarao 100.3 FM. Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, TV usuarios. Les recomendamos que nos pueden ver por nuestro canal YouTube y también pueden hacer sus comentarios, y nosotros trataremos de responderles y compartir con nosotros. Gracias al Espíritu Santo, productor de este programa. Nuestra hermana Rosa no nos pudo acompañar hoy. Pablo, el Espíritu Santo para la bendición final. Bueno, que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dé un corazón abierto para tener una unión con todos los hombres de buena voluntad, no importa la raza, no importa el país que venga. Atendamos al inmigrante, es hermano. Nosotros tenemos un solo Dios, Padre de todos, que nos quiere unidos a todos. Hacia allá vamos. El Dios Padre Todopoderoso nos bendiga y nos ayude a trabajar por ese reino que es uno para toda la humanidad. Nos vemos la semana próxima. Amén.